Bienvenidos. En este video vamos a intentar responder algunas de las preguntas que nos hacen los suscriptores de Electrostudio. Vamos a tocar temas de cajas de paso, diferenciales de 10 mA, contacto directo con 300 mA y DPMS para cuando tenemos punto y toma. Pregunta 1 dice: ¿la caja de paso la puedo colocar en cualquier lugar de la vivienda? Sala, recámara, cocina, a 1,80 m. Lo digo por la estética del lugar. Obviamente, cada pregunta, si bien es específica, también se da dentro de un contexto. Esta pregunta se dio dentro del contexto de cajas de paso, del video de ahí hay cajas de paso. Así que yo lo que voy a hacer es tratar de interpretar la pregunta y desarrollar una respuesta que no solo le sirva al usuario que pregunta, sino también que sirva como a todos los televidentes. Entonces, primero voy a dar la respuesta y después voy a hacer el desarrollo. Sí, las cajas de paso se pueden ubicar en cualquier lugar del inmueble, siempre respetando las reglas de accesibilidad para las tareas de mantenimiento, como figura en la cláusula de la EA 770 y también 771, que dice: las cajas de paso y de derivación se deben instalar de modo que sean siempre accesibles. Entonces, vamos a responder hasta acá, ¿sí? Las cajas de paso se pueden colocar en cualquier lugar de la vivienda, sin importar qué tipo de clasificación de ambiente, me refiero a si es una sala, una recámara, una cocina, incluso un baño, un dormitorio, un comedor, sí, no importa qué tipo de ambiente sea, incluso al exterior, se puede colocar una caja de paso. Ahora, habría que cumplir con dos reglas, una obligatoria que es la de la EA, sí, descontando todo el tema de contacto directo e indirecto, ¿no? Estamos hablando de cosas genéricas. Dos criterios. Primer criterio sería que tienen que cumplir que sean accesibles. Y segundo criterio, en este caso para el usuario, que sea estético. Entonces, uno puede plantear una caja de paso y le dice al cliente: mira, acá te vamos a poner una caja de paso. Y el cliente la mira y yo le digo: ¿te gusta la caja de paso? Y me dice: no me gusta. Bueno, ahí no cumple con el criterio de la estética, ¿sí? Por más que sea accesible. Y el cliente me dice: no, ponela debajo de la mesada. Y yo digo: mirá, debajo de la mesada, encima tapada por la tapa del fondo, queda estética, sí, porque la estética es personal del cliente, pero no queda accesible. Entonces tendríamos que buscar un lugar que sea primero accesible y además estético. Respecto del 1,80 m, esto del 1,80 m no es para las cajas de paso, es para las bocas, que además son cajas de paso. La regla del 1,80 m es para las bocas que también son cajas de paso. En este caso sería para las bocas que, además de ser bocas, son cajas de paso con más de un circuito, o además de ser bocas, son cajas de derivación con más de un circuito, o además de ser bocas, son cajas de paso y derivación. Vamos a verlas en forma gráfica. Entonces, acá tenemos esto. Yo digo, bueno, acá tenemos una boca que es caja de paso con más de, o sea, con dos circuitos sería más de uno. Acá tenemos una boca que además es caja de derivación con más de un circuito. Y acá tenemos una boca que es caja de paso y de derivación. Entonces, todos estos tienen que ir todos a más de 1,80 m. Pregunta número 2. ¿Qué pasa con los superinmunizados de 10 mA? Esto es en el contexto de el video de por qué de los 40 ohm. Yo no sé si acá el interés está respecto del superinmunizado o respecto de los 10 mA. Yo intuyo que va con el tema de los 10 mA y el tema de los 40 ohm de la puesta a tierra y los 24 volts de tensión de contacto. Así que voy a ir por ese lado. Los diferenciales de 10 mA disparan en el mismo tiempo que los de 30, pero con una intensidad menor. Ahora vamos a desarrollar eso. La resistencia de la puesta a tierra para mantener los 24 volts, si tengo un diferencial de 10 mA general,
puede ser de hasta 2400 ohm. Y si la pregunta viene por el lado de los superinmunizados, acá no voy a desarrollar, sino que simplemente que los superinmunizados son diferenciales que se podría decir que están diseñados para no disparar de forma intempestiva con el funcionamiento normal de las cargas no lineales, es decir, fuente switching. En el pasado, si uno tenía una fuente switching y tenía un diferencial del tipo AC, que es el clásico, este diferencial disparaba, porque no distinguía la corriente que se fugaba a tierra de funcionamiento normal de una corriente de defecto. Los superinmunizados, que esto es un nombre comercial, distinguen. Entonces, no disparan, en realidad siempre van a disparar un poco, pero se podría decir que disparan menos ante estas corrientes de fuga de funcionamiento normal. Bien, pero como yo intuyo que no va de esto, sino que va de estas dos cosas, voy por acá. Vamos con el tema de los tiempos de disparo. Ya hice un video de esto en el pasado, así que no me voy a extender, sino que va a ser simplemente a modo repaso. Esta es la tabla de tiempo de disparo diferenciales, instantáneos arriba y selectivos abajo. Como trabajamos con instantáneos, dejo esto. Vamos a graficar esto. Como siempre, tenemos en el eje de la Y, pongo I delta N, que sería corriente de defecto nominal, y en el eje de las X pongo el tiempo en segundos. Voy a limpiar un poco la gráfica dejando solamente los datos que están acá, y en vez de trabajar en segundos, para que sea más sencillo, voy a trabajar en milisegundos. Es decir, el tiempo lo voy a pasar a milisegundos. Ahí está. Así nos queda 40, 150 y 300 milisegundos. Vamos a ver qué pasa. Primer caso, acá, ahí. Yo tengo una corriente de defecto que va a ser de una vez la corriente de defecto nominal. Corriente de defecto nominal es lo que viene inscrito en el interruptor diferencial. Por ejemplo, si yo tengo un diferencial de 10 mA, la corriente de defecto nominal va a ser 10 mA. Si yo tengo un diferencial de 100 mA, la corriente de defecto nominal va a ser de 100 mA. Entonces, esta gráfica es una vez la corriente nominal. Va a depender del tipo de interruptor que yo quiera verificar. Entonces, si yo tengo una corriente de defecto de una vez la I delta N, el tiempo de disparo es en 300 milisegundos. Y recuerden que acá está en segundos, ¿sí? 300 milisegundos. Si en cambio la corriente de defecto es del doble, es decir, dos veces la I nominal, la I delta N, perdón, es de 150 milisegundos. Y si la corriente de defecto es de 5 veces la I delta N, va a ser en 40 milisegundos. Ahora, vamos a cargarle datos, por ejemplo, de un diferencial de 30 mA. Entonces, a los 30 mA el disparo se da en 300 milisegundos. 60 mA a los 150 milisegundos. Y 150 mA a los 40 milisegundos. Sé que voy rápido, pero como ya hice un video con esto, que lo dejo en la descripción, después pueden repasar ahí en detalle. Vamos a ver ahora qué pasa con un diferencial de 10 mA, a ver si lo que el usuario preguntaba era esto. Tal vez por ahí preguntaba esto. Los tiempos de disparo respecto de veces la corriente nominal es idéntico, ¿sí? Porque acá esta tabla no es en miliamperes, sino es en veces la corriente nominal. Pero si yo esto lo pongo en escala, voy a ver que la cantidad de corriente de defecto es menor en este caso. Voy a mezclar estos dos gráficos para que quede un poco más claro. Vamos a ir caso por caso. Voy a comparar uno de 30 con uno de 10. Primer caso. Una vez la corriente de defecto nominal, ¿no? Ambos, tanto el de 30 como el de 10, van a disparar a los 300 milisegundos. Lo que pasa que el de 10 va a disparar a los 10 y el de 30 va a disparar a los 30. Es decir, en el mismo tiempo tengo una corriente de defecto mucho menor con el de 10 que con el de 30, lo cual es más seguro. Con el segundo caso lo mismo. Con el de 10 mA salta, por así decir, se dispara
cuando tengo 20 mA. En cambio con el de 30 dispara a los 60, ambos a los 150 milisegundos. En el último caso de 5 veces I delta N, va a disparar el de 10, va a disparar a los 50 mA y el de 30 va a disparar a los 150 mA. Es decir, los disparos en tiempo son los mismos. Si comparo, a ver, si el usuario quería saber qué pasa con los tiempos de disparo, bueno, es lo mismo. El tiempo es el mismo. Lo que pasa es que el de 10 es más seguro porque dispara con una corriente de defecto menor, lo cual es más seguro para el ser humano. Si la pregunta iba dirigida al tema de la resistencia de puesta a tierra, que para mí iba por este lado, esta es la tabla de resistencias de puesta a tierra máxima en base a los diferenciales para mantener una tensión de contacto de 24 volts. Si teníamos un diferencial de hasta 30 mA, o mejor dicho el de 30, podíamos tener una resistencia de hasta 800 ohm, una resistencia de puesta a tierra de hasta 800 ohm para mantener una tensión de contacto de 24 volts. Obviamente la resistencia de puesta a tierra tiene que ser 40 por reglamento. Estamos hablando acá, es decir, si yo tengo una puesta a tierra, mido 800 ohm, tengo un diferencial de 30, genero una especie de corriente de defecto y voy a medir con un voltímetro, voy a ver que la corriente, la tensión de contacto va a ser de 24 volts. Tendría que ser. Esto sale de esta cuenta, ¿sí? Donde 24 volts es la tensión de contacto, esta es la corriente de defecto en amperes y acá tengo la resistencia. Si yo uso uno de 10 mA, tengo que cambiar este valor acá. Le pongo 0,01 ampere, que serían 10 mA. Entonces este valor me cambia a 2400. Bueno, no sé si iba por acá, espero haber respondido de alguna manera. Vamos con la pregunta número 3 que dice: pregunta, ¿por qué si tengo una resistencia de menos de 40 ohm y un diferencial de 0,3 ampere, no estoy protegido ante un contacto directo? ¿No tendría una tensión de contacto de menos de 24 volts? Bueno, entiendo que el usuario hizo esta pregunta en algún punto del video específico que tendría que estudiarlo bien, pero acá hay varias cosas. Voy a asumir que acá dice 300 mA. Bien, voy a asumir que está preguntando eso. Acá el tema es el siguiente: tensión de contacto y contacto directo. Y esto es muy común. Voy a tratar de disipar esta duda explicando bien el contacto directo y el contacto indirecto. En principio la respuesta sería: el contacto directo se protege con barreras y envolturas. Luego, como protección complementaria, se instala un diferencial de hasta 30 mA instantáneo en los circuitos terminales, de manera que si se rompe alguna tapa o envoltura y se produce un contacto directo, este no sea mortal, ya que disparará el ID. La puesta a tierra no juega ningún papel en el contacto directo. Por otro lado, el diferencial tiene dos tareas asignadas para la protección. Por un lado, trabaja para proteger el contacto indirecto cuando las masas son metálicas junto con la puesta a tierra. Acá puse entre comillas metálicas porque masas ya incluye, la definición de masa ya incluye que implica que sea metálica. No existen masas plásticas. Y segundo, trabaja para proteger el contacto directo de forma complementaria. Ahora vamos a desarrollar todo esto. Pero lo que quiero ir aclarando es que el diferencial no protege el contacto directo. Repito, el diferencial no protege el contacto directo de manera directa, es decir, como primera barrera, como primer medida de protección, sino que es un complemento obligatorio, sería como una especie de plan B. Bueno, esto también ya lo expliqué en otro video, así que lo voy a ir rápido para que no haya problemas. Pero vamos a ir viendo definiciones.
Supongamos que tenemos la instalación de siempre y tenemos una falla de aislación. Pero ahora voy a tomarme el trabajo de dar definiciones del vocabulario electrotécnico internacional. Falla de aislación quiere decir que falla la aislación. Aislación hay un montón. Yo me voy a referir a la aislación básica, que dice: aislación de las partes activas peligrosas que proporciona la protección básica. Es decir, el cobre, este es un cable fase, supongamos que es un cable fase, cobre. El cobre es la parte activa. Entonces, la aislación básica es el aislante, el material, en este caso el PVC, si fuese un 247-3, que envuelve directamente a la parte activa. Esta es la aislación básica. Entonces, una falla de aislación se podría decir, porque entiendo que hay varias, cuando se pela un cable. Esto sería una falla de aislación. Tengo una falla en la aislación básica. Ahora, esta falla de aislación básica puede producir un defecto simple, que según el vocabulario electrotécnico internacional tenemos, o mejor dicho, según AEA 91-140, se considerarán defectos simples aquellos que, hay varias condiciones de defecto simple, la que nos interesa a nosotros es esta: aquellos que causan que una masa eléctrica que no está activa o viva en condiciones normales se vuelva peligrosamente activa. Por ejemplo, debido a una falla entre la aislación básica, que es la que vimos recién, y las masas. Vamos a graficarlo. Yo tengo el cable, ¿sí? Cable parte activa, aislación básica. Falla en la aislación básica, se pela el cobre y el cobre entra en contacto con la masa, que la masa es siempre metálica. Esto se llama defecto simple. Y obviamente el defecto simple puede provocar un contacto indirecto, que según el BEI, contacto indirecto es contacto eléctrico de las personas o los animales con masas eléctricas, que son partes conductoras accesibles, que se han puesto activas o bajo tensión a continuación de una falla o defecto. Esto obviamente produce una corriente de defecto que es muy dañina. Ahora, si yo tengo instalado un diferencial en esta situación, el diferencial va a disparar. Si es de 30 dispara, me da un sacudón fuerte, pero no tengo una fibrilación ventricular. Y si es de 300 el diferencial o es de más de 30, bueno, yo creo que acá los daños pueden ser muy severos. Acá mucha atención. Esta situación donde tengo solamente un diferencial para proteger este tipo de fallas es incorrecto. El diferencial solo no protege el contacto indirecto, ni tampoco protege el contacto directo. Es decir, si yo tengo una instalación donde solamente tengo un diferencial y no hay puesta a tierra y las partes activas están accesibles, quiere decir que no tengo protegido ninguno de los dos contactos de manera completa. Ahora vamos a ver en profundidad el contacto directo. Entonces, esta situación, esto es lo que yo quiero que quede claro. Uno piensa, es muy común, o mejor dicho, me he cansado de ver instalaciones donde el cliente me dice: no, yo tengo un diferencial, estoy protegido. No, no estás protegido. Estás parcialmente protegido. Ahora, vamos a ver cuáles son las protecciones contra el contacto indirecto. Las protecciones contra el contacto indirecto son dos en principio. Una es las masas plásticas, que esa la descarto de este video. Y la segunda es interruptor diferencial en conjunto con la puesta a tierra. Esto, si hay un defecto simple, lo que hace es generar una corriente de defecto que cuando la detecta el diferencial dispara. Así se protege con las dos. Otro error, ¿solamente la puesta a tierra protege el contacto indirecto? No, la puesta a tierra sola no protege nada. El diferencial solo no protege nada, son los dos. En el caso de que esta situación se dé, pero hay alguien que esté tocando, es decir, justo estoy tocando y justo tengo
un defecto simple, se va a producir una corriente de defecto. ¿Y acá qué pasa? ¿Qué va a pasar acá? Acá va a pasar esto. Va a pasar por el que está tocando y también por el sistema de puesta a tierra. Ambas corrientes van a depender de las resistencias y va a disparar el diferencial. Pero como hay una garantía hay una garantía dada por los tiempos de disparo del diferencial y su calibre y la puesta a tierra, esta coordinación va a hacer que este valor de tensión nunca supere los 24 volts. Es decir, si justo se pela el lavarropas cuando yo tengo la mano apoyada y yo tengo un diferencial y una puesta a tierra puestas a reglamento, la tensión nunca va a superar los 24 volts. Incluso si el diferencial es bueno, por los ensayos que se han hecho acá en el pueblo, esta tensión es de 6, 7 volts de contacto cuando tengo todo esto. Así que, bueno, en principio, esta es la protección contra contacto indirecto. La protección contra contacto directo, mejor dicho, primero vamos a ver lo que es un contacto directo. Contacto directo, según el BEI, es contacto eléctrico de las personas o los animales con las partes activas. Es decir, esto. Pongo el dedo en un tornillo activo. Esto es un contacto directo. Y esto genera una corriente de defecto, que puede ser mortal. Ahora, el AEA me dice que para protección contra contacto directo, lo primero que tengo que hacer es usar barreras y envolturas. No solamente todo tapado, sino también con la contratapa, porque es muy común que, mirá qué lindo tablero que armé, y le falta la contratapa. Entonces no está protegido contra contacto directo. Pero mira, tengo un diferencial. Sí, pero no está protegido contra contacto directo. Si no, mirá, acá, toco acá, muero. Acá no. Acá sí, acá no. No estás protegido contra contacto directo. Así se protege contra contacto directo. Con una barrera. Bien. Y si yo toco ahí, ya estoy protegido. Y lo mismo pasa con los tomacorrientes o cualquier parte de la instalación. Si yo toco ahí, estoy protegido con la barrera. Ahora, ¿qué pasa? Si se rompe estas barreras, dejando los bornes a la vista, y yo toco, ahí es donde aparece la corriente de defecto, pero va a disparar el diferencial que tengo de hasta 30 mA. Por eso es este hasta 30 mA. Para esta situación, este es un plan B. Esto que están viendo acá es plan B obligatorio. Pero no es lo primero. Primero barrera, contacto directo. Ahora, la puesta a tierra, supongamos que está conectada a la tercera pata acá, la puesta a tierra no juega ningún papel en el contacto directo. La puesta a tierra es solamente para el contacto indirecto. Acá no hace nada. De verdad, hay instaladores que, o no sé si instaladores, por ahí más clientes, que le ponen la puesta a tierra y piensan que están protegidos. Y eso no es así. Contra el contacto directo no hace nada. Contra el contacto indirecto tampoco hace nada, salvo que tenga un diferencial. Bien. Vamos con la última pregunta, que esta es más cortita. Dice, hola, una consulta. ¿Dónde hay punto y toma? ¿El toma se cuenta también para sacar la DPMS? Bueno, esta facilita. Respuesta, sí. Cada vez que instala un punto y toma, el circuito IUG en cuestión pasa su DPMS a 2200 VA. Además, la sección mínima de los cables, o sea, de línea y de fase y neutro, se va a pasar a 2,5 como mínimo. Ejemplo, acá tengo un circuito IUG, yo voy a calcular según la fórmula, que es número de bocas por 60 VA por 2/3. Tengo 5, esto me da 200 VA. Y acá tengo 200 VA. Ahora, el cliente viene y me dice, mira, a la tecla quiero que le pongas un toma. Entonces digo, bueno, listo, no te preocupes, esto es un punto y toma. Ahora, la potencia ya no es esta. La potencia es esta, 2200, de una. Lo que sí, este toma cuenta como una boca más. Si tengo acá, son 5, si tengo 15 luminarias, no podría ponerle un punto y toma, porque no por un tema de potencia, sino por un tema de cantidad de bocas. Si tengo 14, sí, porque 14 más 1 serían 15. Bien, cerramos este video acá. Disculpe que se me hizo largo, pero quería responder las preguntas de los usuarios. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.